INSPOD, conversaciones que inspiran. Segunda temporada. En este episodio de InSpot conversaremos con un doctor para conocer qué se puede hacer en pro de nuestra salud previo a llegar a los 40 años. Eso sí, nos enfocaremos exclusivamente en los hombres, al mismo tiempo que indagamos un poquito en la famosa crisis de los 40. Quédate con nosotras, esto es InSpot. Hola, ¿qué tal, amigos de InSpod? Muy contentas saludándoles en otro nuevo episodio. María del Valle, Silvia Herrera, y hoy vamos a hablar de algo espectacular. Como ustedes saben, la temporada pasada estuvimos hablando con mujeres y de cómo las mujeres pueden prepararse para llegar de la mejor manera, tanto mental como física, a los 40. Y hoy tenemos un invitadazo, pero vamos a hablar o hablarle a los hombres. Entonces, señores, pónganse por favor las pilas, escuchen porque les vamos a dar los mejores tips, las mejores guías, vamos a quitar tabúes, vamos a hablar de toda la parte de cómo llegar sanos a los 40 años. María, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, muchísimas gracias. Y sí, tenemos un invitado estrella para el día de hoy. Él es un médico funcional por la Universidad Anáhuac, especializado en nutrición clínica por la Universidad de Barcelona, adscrito al Servicio de Medicina Funcional y Salud Hormonal de la Clínica de Endometriosis y Cirugía de Laparoscopía del Hospital Ángeles Pedregal en la Ciudad de México. Se trata de nuestro querido Juan Luis Gallardo, que hoy está aquí con nosotras para hablar de esta llegada a los 40. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy bien, María Silvia, qué gusto saludarlas. Pues sí, qué bonito que vamos a hablar de este tema porque curiosamente los hombres nos olvidamos de nuestra salud, sobre todo nuestra salud preventiva. Y ahora que vamos a hablar de muchas cosas que comienzan a suceder alrededor de los 40, disminución en ciertos niveles hormonales, cambios que tenemos que hacer en nuestro estilo de vida, es curioso porque yo veo tanto mujeres como hombres, pero muchas veces los hombres tienen que llegar arrastrados por su pareja a consulta y eso hace una diferencia muy importante. Suele ser la mujer quien está más preocupada en esta salud preventiva, en qué está pasando con sus hormonas y el hombre suele llegar cuando ya está muy mal. Entonces vamos a platicar un poco de todo lo que hay que hacer para que deje de sucedernos de esa manera. No solo cómo llegar bien a los 40, sino también cómo mantenernos bien para realmente tener una buena calidad de vida y no solo hacer esta medicina que ahora le llaman anti-aging o anti-envejecimiento, sino una medicina del buen envejecimiento. Oye, Me nos encanta, falta Juan Luis. nos Me faltó el encanta aplauso, que amiga. Sí, Aplauso, sí, sí. doctor, ¡Aplauso! doctor, bienvenidísimo. Vas, amiga. Que lo vendas de esta manera. Y sí, tienes mucha razón. Siento que las mujeres regularmente estamos mucho más preocupadas por estos temas. Y bueno, evidentemente llevamos de la mano a nuestros esposos o arrastrados, como bien dice, a la consulta para ver de qué manera ellos también pueden estar mejor. Juan Luis, me encantaría arrancar esta conversación de esta llegada de los 40 años desde una perspectiva de preparación antes de, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes de llegar a estos 40? Porque siento que mucha gente se espera como hasta los 40 o a los 50 para tomar ciertas medidas o hacer ciertos cambios en sus hábitos diarios. Y creo que desde los 30 ya podríamos empezar a prepararnos. No sé tú cómo lo ves. Claro, yo creo que podríamos empezar a prepararnos desde ayer, tengas la edad que tengas, pues es muy importante que siempre tengamos en cuenta nuestra salud en todos los aspectos que esto abarca y pues quizás siento un poquito crítico este punto como pintar una línea a partir de los 40, casi casi ya lo ponemos como si llegar a los 40 fuera una enfermedad, pero pues no es así, no es algo que no sea deseable, sino que claro, queremos llegar de la mejor manera a este punto y sí, el momento de empezar a prepararse es ahora para todos los hombres que nos estén escuchando. Hay muchísimo que podemos hacer a partir de la medicina preventiva y del estilo de vida y bueno, vamos a tocar varios puntos a lo largo de nuestra plática para que nos llevemos todos algún mensaje positivo, un valor agregado que créanme, a todos nos aplica independientemente de la edad que tengamos. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos empezar? ¿Y cuándo podemos empezar? O sea, ¿cuándo empezamos a aprender ese sensor de preocuparnos por la salud? Sabemos que tu título de médico funcional abarca muchos aspectos. Primero, cuéntanos, o sea, ¿cómo nos acercamos a un médico funcional? O sea, ¿qué vamos a obtener de ti? Bien,
Lo bonito de la medicina funcional es que no es una medicina a la que hay que acercarse cuando estamos enfermos. Hay que acercarnos en el momento en el que nos deseamos sentir mejor. Entonces, eso puede ser realmente en cualquier momento. Y lo que podemos esperar de una consulta de medicina funcional es una evaluación completa de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, que va a pasar por cómo está nuestra alimentación, nuestro sueño, nuestro ejercicio, hidratación, el realizar estudios de sangre para ver si existe alguna deficiencia, algún exceso o desbalance en nuestro cuerpo y comenzar a manejarlo muchas veces desde antes de que se pueda presentar cualquier enfermedad. Algo que me encanta de lo que hacemos es que siempre estamos enfocados a que lo que sea que haya ahí lo vamos a detectar para no dejar que siga avanzando. A veces cometemos, no solo en la medicina, sino todos los profesionales de la salud podemos llegar a cometer el error de no brindar un manejo o un tratamiento hasta que ya llegamos a un punto de no retorno, un momento en el que quizá lo que presentamos ya no es reversible, ya tenemos que tomar algún medicamento de por vida y creo que eso es lo que podemos esperar a grandes rasgos de una consulta de medicina funcional en la que integramos tanto la nutrición clínica como la salud hormonal. Me encanta que antes de comenzar este episodio estábamos platicando con Juan Luis y nos estaba contando acerca de lo que era la nutrición médica, ¿no? Clínica, ¿Dijiste? sí, Clínica, perdón. La nutrición clínica. Y yo decía, ¿qué será la nutrición clínica? ¿No? Uno siempre habla del nutriólogo, no sé, sí. pero nunca nutrición clínica. Bueno, nos estaba contando que la nutrición clínica es la nutrición que se le aplica a diferentes pacientes con ciertos padecimientos, ¿cierto? Así es, existen distintas ramas dentro del conocimiento de la nutrición y a veces tienen enfoques o abordajes un poquito distintos. Las dos que suelen ser más conocidas son la nutrición deportiva, que está enfocada en la optimización del rendimiento físico y quizá esto habla de necesidades incrementadas de ciertos nutrientes, de energía. Sin embargo, la nutrición clínica está enfocada principalmente al manejo de ciertos padecimientos a partir del estilo de vida y de la nutrición, considerando las necesidades que existen de manera especial en ciertos padecimientos. Ya cuando lo integramos con la medicina funcional, pues aplicamos esto no solo a los pacientes que tienen un padecimiento, sino a la medicina preventiva. Perfecto, entonces, o sea, eres ideal como para uno prepararse, en este caso para llegar a los 40, ir a una consulta contigo, 35 años, aprox, es decir, ya voy en camino, estoy a nada de llegar a la meta de los 40 años, doc, ¿qué tengo que hacer? Bien, pues qué bueno que mencionas curiosamente este punto de partida de los 35 años. Si pudiera yo decirte que antes, mejor todavía, pero efectivamente a partir de los 35 años es cuando está bien descrito que empiezan a disminuir nuestros niveles de hormonas. Entonces podemos poner acá un sonido como de chan, chan, chan. Realmente Tan, 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 comienza, tan. comienza el envejecimiento, ¿no? Y existe este dilema al momento de analizarlo en el que dices, bueno, ¿será que nuestras hormonas comienzan a bajar porque envejecemos o comenzamos a envejecer porque disminuyen nuestros niveles hormonales? Entonces, creo que sí puede ser un momento en el que si tú tienes 35 años o ya cruzaste la línea de los 35 años y no estás haciendo algo para cuidar tu salud de una manera más personalizada, más individualizada, entonces estás perdiendo esta oportunidad de prepararte para envejecer adecuadamente como lo estábamos mencionando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Por supuesto, siempre hay que partir de ahí, evaluar cómo están nuestros hábitos, cómo está nuestro estilo de vida. Y esto creo que lo voy a repetir como disco rayado a través de nuestra plática, pero es que eso es la base de todo. Para cualquier padecimiento, poderlo manejar adecuadamente, va a ser muy importante que podamos evaluar lo que ya les comentaba de la consulta de medicina funcional, cómo está nuestra alimentación, cómo está nuestro sueño, qué tanta y qué tipo de actividad física estamos realizando, que también nos estamos hidratando, entre otras cosas que puede parecer como si no formaran parte de una consulta médica, pero es muy importante también conocer cómo están nuestros niveles de ansiedad, cómo es nuestra interacción social, nuestra relación con nuestra pareja, nuestras relaciones sociales y afortunadamente todos esos son aspectos que toma muy en cuenta la medicina funcional porque ya nos cansamos y ya descubrimos que estaba mal nuestro abordaje de querer dividir al cuerpo en sistemas y decir, bueno, yo hago nutrición, yo me dedico a ver cuántas calorías te toca comer. Bueno,
todo tiene que ver con todo y tenemos que regresar a ver al ser humano desde todas sus dimensiones: biológica, psicológica, social, emocional, fisiológica, y creo que eso es lo que va a hacer toda una diferencia, el que dejemos de decir, bueno, aquí está tu receta, pasa al siguiente departamento a que te revisen el siguiente sistema. Oye, y haciendo hincapié en que estamos hablándole a los hombres el día de hoy, ¿cómo podría un hombre empezar a aprender los sensores para decir, tengo que ir a ver al doctor Juan Luis Gallardo porque estoy sintiendo esto o aquello? A veces los hombres también pensamos que en la parte emocional tienen lo que las mujeres, ¿no? A lo mejor un poco de depresión, pero no están permitidos a demostrarla, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hablar a ese hombre que nos está escuchando y cuál sería el primer screening al cual se va a someter contigo? Llega y qué tiene que hacer. Ok, qué importante que mencionas eso porque pues ya llegó el momento de romper con esta idea de los chicos no lloran, ¿no? Porque justamente esto es lo que hace que al hombre haya que arrastrarlo a consulta. Es muy difícil que acepte que algo no está andando bien, a no ser que sea realmente algo que está afectando su calidad de vida por completo y realmente esto retrasa muchos años el proceso de que reciban atención hasta que ya se sienten muy, pero muy mal. Entonces, ¿cuál sería el primer screening? Por supuesto, la evaluación del estilo de vida como lo estábamos platicando y posteriormente, de acuerdo con las alteraciones, las molestias que se encuentren, la evaluación de su composición corporal, porque a veces no tomamos en cuenta lo importante que es nuestra composición corporal para nuestra salud metabólica, para nuestra salud hormonal y cómo estas no se pueden separar la una de la otra. Entonces, dependiendo de lo que veamos que esté alterado, ahí se solicitan, ahora sí, los análisis de laboratorio que corresponden para tener todos los datos en mano y poder hacer la optimización más adecuada. Entonces, siempre tiene que ser muy bien dirigido y creo que esto también es importante que lo remarquemos porque a veces pensamos que hay que acudir a un check-up, así de, bueno, yo cada año me voy y me hago mi check-up completo, les venden sus paquetes gigantescos en los cuales pues únicamente están haciendo análisis de laboratorio, pero no se les está preguntando cómo se sienten, qué es lo que están haciendo con su vida y cuáles son las causas de lo que sea que se va a encontrar en estos análisis de laboratorio. Me encanta, me encanta, me encantó esto de la composición corporal. ¿A qué te refieres con esto de la composición corporal? No sé, ¿cuánto pesa tu esqueleto? ¿Cuánto pesa tu cuerpo? O sea, ¿de músculo, de grasa? ¿O a qué te refieres con la composición corporal? Sí, efectivamente es lo que estás ¿Es eso? mencionando. Ok. A veces pensamos que lo que es importante es nuestro peso. Y sí hay algo de importancia en ello, porque claro, existen relaciones que uno debe de mantener del peso para la estatura, por ejemplo, pero es mucho, mucho más importante saber no cuánto pesas, sino qué es lo que conforma ese peso. ¿Cuál es tu porcentaje de masa muscular, de grasa corporal? ¿Cuál es la grasa visceral? Cuál es la tasa de metabolismo que tú tienes, es decir, cuántas calorías estás quemando, poder analizar tus medidas de cintura, de cadera, y todo esto nos va a indicar incluso cuáles son los aspectos a mejorar de manera dirigida y también cuál es nuestro riesgo metabólico a partir de cómo está conformado nuestro cuerpo. A veces estamos realmente muy preocupados por, es que tengo que bajar tantos kilos. Sí, pero ¿cuántos kilos de músculo tienes que subir? ¿Cuántos kilos de lo que está sobrando de peso realmente pertenecen a grasa? Porque finalmente el músculo es la fábrica de nuestro cuerpo en muchos aspectos y tiene que ver con la salud hormonal, con la cantidad de calorías que tú quemas, con cuántos son cuánta es la cantidad de determinado nutriente que tú requieres y esto nos va a hacer una diferencia en la cual pues cada vez hay esta tendencia a pensar menos en el número que arroja la báscula de manera tan simplificada y pensar de verdad, pues, qué es lo que está conformando tu cuerpo en este momento. Oye, aprovechando todo tu conocimiento y la parte médica, vamos a ir desglosando uno por uno. En la parte de Sí. alimentación, a los hombres que están por llegar a los 40, ¿qué podrías decirnos con todo, sobre todo el tema de la sobreinformación que hay? Te hemos escuchado hablar del gluten, antigluten, sí gluten, el azúcar,
en hombres específicamente que están por llegar, dejando los 35 o la juventud, como dices, natural, ¿no? Del cuerpo y que empieza a necesitar otro tipo, alimentación, ¿qué dirías en ese sentido? Bien, aquí hay, como dices, es un mundo de información a lo que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, antes de desglosar un poquito eso, creo que lo primero que quiero sugerir es que dejemos de comprar suplementos solo porque sí. Creo que es muy, muy importante que hagamos esa pausa. Ahí hay demasiada información en cuanto a suplementación. Vamos a comenzar por no suplementarnos si no se nos indicó por parte de un profesional de la salud, porque a veces pensamos, pues yo vi que existe este suplemento para fortalecer el cabello, para combatir la caída. Es que yo vi que este suplemento me ayuda a disminuir el colesterol, a modular mi apetito. No, no debe de ser así. Los suplementos no son una receta de cocina. Entonces, eso sería el primer punto, que efectivamente existe demasiada información. En segundo lugar, ven que hablábamos de dos enfoques distintos dentro de la nutrición. Esto a veces va a haber opiniones encontradas. Por ejemplo, la nutrición deportiva, como les decía, está enfocada en el alto rendimiento y a veces queremos consumir más nutrientes de los que debemos. Entonces, todo mundo piensa que deberíamos de consumir proteína sí o sí. Pero ¿qué pasa? Esa cantidad de proteína siempre debe de estar calculada de acuerdo con tus necesidades. Entonces puede ser que nos estemos alimentando con muchísima proteína y además tu suplemento, pero si el cuerpo recibe proteína en exceso, la va a convertir en grasa y no te va a hacer crecer el músculo como pensamos. Es parte del enfoque de la nutrición clínica y de la nutrición enfocada en la longevidad que hay que consumir un poquito menos de calorías de las que necesitamos. A veces consumimos demasiadas calorías y sí hay que mantener al cuerpo en un ligero estrés. A esto se le conoce como hormesis, que es este estrés adaptativo que lleva al cuerpo a construir y a buscar la adaptación. Si se acomoda demasiado el cuerpo, se vuelve flojo. En cuanto al azúcar, no hay que satanizar el azúcar como nutriente, pero sí es muy importante que el azúcar añadido tratemos de dejar de utilizarlo. Hay que obtener nuestro azúcar a partir de los alimentos directamente. Ahí, por ejemplo, siempre se está pensando como no, es que la fructosa es un azúcar, es súper mala, entonces no hay que consumir fruta. Es muy diferente que tú consumas un refresco al que se le adiciona jarabe de maíz de alta fructosa para que sea más rico, o que consumas una fruta en la cual sí hay fructosa, pero esta viene acompañada de fibra, de vitaminas, de agua, de muchos nutrientes que nosotros requerimos. Entonces, adiós a la idea de que la fruta es mala y también esta que es famosísima de que fruta por las noches, no, no funciona así. El cuerpo tiene unas necesidades que deben de cumplirse a lo largo de todo el día. Y lo del gluten es un tema que más bien no es que exista una respuesta, sino que la respuesta es esa, que la respuesta siempre va a depender de las condiciones de cada persona. Existen verdaderamente padecimientos en los que está comprobado que es muy conveniente evitar el gluten, ya sea de manera total o de manera parcial, pero decirle a todo mundo que deberían de evitar el gluten está equivocado. Casi todos los alimentos que nosotros encontramos alrededor de nosotros contienen gluten hoy en día, y el que tú se lo quites a un paciente puede realmente producirle una molestia, una disfunción incluso social de acudir a eventos y no poder consumir lo mismo que las personas con las que está conviviendo. Entonces, muy importante que dejemos de satanizar a los nutrientes y que pensemos en el balance, en conocer cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo, si es posible de la mano de un profesional de la salud, y que también estemos pensando siempre en obtener los nutrientes de la fuente más parecida posible a como los encontraríamos en la naturaleza. Es mucho más fácil que tengamos tranquilidad cuando comemos lo más parecido a la naturaleza, porque es menos probable que nos equivoquemos al momento de tomar una decisión. Me encanta, Doc, me encanta porque yo siempre he dicho que nada que crezca de una planta puede ser malo. Cuando decían lo de la fruta, que, ay, no, no tomes jugo de naranja, es malísimo, tiene mucho azúcar. Nada que salga de una planta puede ser malo. Tal vez si lo compras el jugo embotellado en la tiendita, ese sí, entiendo que no te lo tomes por el azúcar. Pero entonces, haciendo un poco de recapitulación de lo que hablamos, una persona, un hombre al llegar o al estar cerca, al llegar a los 40 años, debería checar
la cantidad de proteína que está comiendo, dependiendo de si su cuerpo la necesita o no, porque puede ser contraproducente. Eh, Checarse con el tema del gluten, porque no todo el mundo es celíaco, ¿no? Hay Ujú. personas que padecen y hay personas que no. El azúcar, pues ya lo explicaste, si viene de lo bueno, un poquito no está de más. Si te vas a comer un, no sé, un tres leches o un pastel de chocolate, ahí ya piénsatela o date el gustito de vez en cuando, ¿no? ¿Qué pasa, Doc, en la parte física? ¿Hay algún tipo de preparación que a ti te gustaría tal vez recomendarle a los hombres para que empiecen tal vez a los 35? Una persona, te hablo de como una persona normal, tal vez, que trabaja 8 horas al día, que no tiene tanto tiempo para tal vez hacer ejercicio, que tiene familia, tiene hijos, está atorado en el tráfico, ¿no? Y tal vez se le dificulta la parte física, el ejercitarse y así. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese caso? Claro, siempre partimos de un punto cero, es decir, llega el paciente a consulta y vamos a evaluar qué tanto es lo que está haciendo, pero considerando las condiciones que me planteas, como de que es alguien que está empezando de cero, lo que yo les recomiendo es que hagan 30 minutos de ejercicio al día. ¿Y de qué tipo de ejercicio? Del que puedan, del que quieran, del que les guste y que sepan que va a ser sostenible para ellos. Pero que A se veces muevan. Exactamente, a veces no pueden pagar un gimnasio o si lo pagan va a ser una tiradera de dinero. Entonces, puedes empezar como, oye, ¿tienes perro? Pasea a tu perro 30 minutos al día, aunque sea una caminata por las noches, en lo que lo sacas. ¿No tienes perro? Pues consíguete un perro. ¿Para qué O te camina sin el obligue perro. Así es. Eso es un muy buen punto de partida. Y a partir de que no le puedo yo decir a una persona, oye, estás en cero, pues vámonos a intensidad 3, vámonos a intensidad uno. Si ya toleras bien la intensidad uno, si sí te está haciendo factible, bueno, trata de ir a alguna clase en la cual se aseguren de que no te estás haciendo pato, en la cual probablemente vas a incrementar la intensidad del ejercicio que estás haciendo, y eso pues ya es pensando en optimizar más. Y si pensáramos en un tipo de ejercicio que va a mejorar increíblemente la salud hormonal de los hombres alrededor de esta etapa de los 40, es todo aquel ejercicio que nos incremente la masa muscular, porque el músculo no es nada más una cuestión mecánica, el músculo tiene funciones hormonales y de procesamiento de los nutrientes. Algunas de las cosas que se deben de explorar alrededor de los 40 años son alteraciones como la resistencia a la insulina, que por ahí también se le conoce como la prediabetes, y el músculo es importantísimo para combatir esta alteración en el metabolismo. Y también, por ejemplo, ya platicábamos de que alrededor de los 35 comienzan a disminuir los niveles de testosterona. El músculo es importante, muy importante para mantener los niveles de andrógenos, estas hormonas masculinas como la DHEA o como la testosterona, y realmente comprobado, lo he visto en consulta, pacientes que quizá no estaban en un punto en el cual requieren terapia de reemplazo hormonal, están quizá empezando, se les indica que vayan unas 3 veces por semana a hacer ejercicio de incremento de masa muscular, regresan a los 6 meses, medimos sus hormonas y mejoraron, recuperaron el balance. ¿Cuáles son estos ejercicios de incremento de masa muscular, Doc? Ok. Pesas, me imagino. ¿Qué más puedes recomendar para eso? Claro, el más famoso de todos, por supuesto, las Pues el pesas, gimnasio y las las pesas. máquinas, pero por ejemplo, para quien no tiene la oportunidad de ir a un gimnasio o que no tiene tanto tiempo disponible, el ejercicio de intervalos de alta intensidad, también conocido como HIIT, por ahí lo disfrazan un poco dentro de las clases de funcional, es súper conveniente. ¿En qué consiste el HIIT? Los intervalos son variables, pero supongamos que estableces una sesión de ejercicios para ti de 15 minutos en las cuales un minuto haces un ejercicio con toda la intensidad que tú puedes y luego te das un minuto de descanso y luego otro minuto con toda la intensidad. Y lo que se ha visto que tiene esto de ventaja es que en un lapso de tiempo corto se logra quemar una cantidad muy importante de calorías, se fortalece a los músculos y otro punto muy importante, en comparación con el cardio, se ha visto que las sesiones de ejercicio HIIT mantienen al cuerpo quemando calorías a lo largo del día y no solamente quemando calorías durante la sesión de ejercicio. Entonces, ese es un hack muy recomendable para todos aquellos que quizás solo tienen 15 minutos al día. Buscamos un video en YouTube de una sesión de ejercicio HIIT
y sin siquiera necesitar algún equipo especial, podemos hacerlo desde casa. Ahí lo tienen, hombres. Llegando a los 40, pasando a los 40, antes de los 40, ya lo tienen. Ahora, ya barrimos el tema de la alimentación, el tema del ejercicio y un tema muy importante y en hombres sobre todo, que ahora con esta tecnología creo y otra vez son tabúes entre los promedios entre hombres y mujeres que pasan más tiempo en las redes sociales, que se distraen, etcétera. Hay un alto índice de hombres que no están durmiendo bien. Creo que eso es un dato que tú lo puedes corroborar con nosotros. ¿Y qué hacemos para inspirarles? Porque estamos en InSpot y recomendarles eh, el entender qué tan importante es el sueño, Doc. Cuéntanos. Me encanta porque, mira, honestamente no tengo una estadística poblacional aquí, pero de los hombres que llegan a consulta, que son los que ya llegan muy mal, más del 80% no duermen bien. Entonces, es muy, muy importante que tomemos en cuenta las horas de sueño. Algo que les explico es que necesitamos todos al menos 7 horas al día de sueño. Cada quien tiene un sweet spot que tiene que identificar, así como hay personas que dicen, si yo no duermo mis 9 horas, no me siento reparado. Bueno, eso ya son palabras mayores, pero al menos todos 7 horas. Entonces, algo que les recomiendo es que tengamos una hora establecida para despertarnos todos los días, si es posible, incluso los fines de semana, y esto nos favorece la programación de nuestro reloj biológico. Y les digo, a esa hora que tú tienes establecida para despertarte, réstale 7 horas y media y te pones una alarma que te indique hora de dormir. A partir de que te suena esa alarma, comienzas a apagar las luces, te mantienes quizá con las luces de temperatura más cálida, puedes tomar un bañito caliente, una infusión, establecer tu ritual de sueño. Algunas personas necesitarán algún suplemento para apoyarse, pero esperamos que la mayoría no. Y lo más importante de todo que ya mencionabas tú, apagar las pantallas, alejarse de la luz azul que éstas emiten, porque al momento que entran a través de nuestra retina, engañan al cerebro haciéndole pensar que sigue siendo de día. Mientras más nos acercamos al horario nocturno, disminuye la luz azul. Entonces, si nosotros nos exponemos a ella, vamos a cortar nuestra producción de melatonina y ahí la importancia de esto. Entonces, conforme logramos mantener ese ritual muy bien establecido, quizá al principio no va a ser un efecto inmediato, pero una vez que lo logramos, no soltamos ese ritual de sueño. Comienza a estar tan bien programado tu reloj biológico que te despiertas unos segundos antes de que suene tu alarma o que dices, ay, ya me quiero dormir y dices, bueno, esto te lo platico por experiencia propia, pero agarras el celular y dices, híjole, todavía falta 1 hora para que suene mi alarma de irme a dormir, ¿no? Ya empiezas a estar completamente acostumbrado y en sintonía con tu cuerpo. Yo creo que eso desde un ámbito del mero estilo de vida y sí también un poco inspiracional es súper importante porque si dormimos menos de 7 horas, al día siguiente tenemos mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de hormonas del estrés y algo muy importante, también nuestras señales de hambre y de saciedad se encuentran alteradas. Entonces, el sueño es absolutamente importante para la pérdida de peso. Me encanta, Doc, me encanta. Yo creo firmemente en lo que estás diciendo. Yo soy una gallina, a las 8 de la noche empiezo a empollar, a buscar, así tal cual como dices, a bajar las luces, ya 8:30 ya estoy metida en la cama, 9, 9:30 ya estoy durmiendo y me encanta. Siento que dormirte así y despertarte con la hora del sol, o sea, cuando sale el sol, es espectacular y te da como una lucidez distinta. Pero no todo el mundo tiene, o sea, hay personas que son más nocturnas, ¿no? Que su mejor momento del día tal vez es la noche, en mi caso no, es la mañana. Pero ¿qué pasa, Doc? ¿Cómo afecta el sueño? Más bien es mi pregunta, ¿cómo afecta el sueño el envejecimiento? ¿Lo acelera? Sí, efectivamente, efectivamente. Como decíamos, la falta de sueño incrementa los niveles de una de las hormonas del estrés que se llama cortisol, que hoy en día está cada vez más de moda hacer mediciones del cortisol. Algunos saben para qué lo miden y otros lo miden solo por medirlo, pero mientras mayores niveles tengamos de esta hormona de forma descontrolada, esto puede acelerar nuestro envejecimiento si consideramos que además incrementan nuestros niveles de ansiedad, que afectan nuestras señales de hambre y de saciedad. Eso nos va a llevar a un descuadre de nuestro estilo de vida. También, mientras mayores niveles de cortisol tenemos,
esto afecta de manera inversamente proporcional a nuestros niveles de testosterona y de algunas otras hormonas sumamente importantes, pero pensando aquí exclusivamente en la testosterona, porque esta sería como una de las hormonas antienvejecimiento en el hombre, pues definitivamente la afecta y ya ven que platicábamos que probablemente no es que empecemos a envejecer, más bien que no es que nuestras hormonas comiencen a bajar porque estamos envejeciendo, sino que al producirse esas alteraciones hormonales en nuestro cuerpo, comenzamos a envejecer de manera prematura. Oye, me voy a salir un poquito, a lo mejor con una pregunta, pero es que ya de verdad tengo que llegar ahí. Si tú vas como paciente y a ver, las mujeres somos más clavadas y en esto yo creo que sí está súper claro y por eso vamos todo el tiempo. Creo, y es una hipótesis, que el hombre lo que tiene es miedo a acercarse a un médico o a un profesional porque seguramente algo va a salir siempre. Ahora, ahí viene la pregunta. O sea, ¿hay algún paciente que llegue a ti y que tú digas, tú estás perfecto, llégale, no pasa nada, no es más, ni me pagues la consulta porque estás muy sano y haces todo muy bien? ¿Qué pasa con el sobrediagnóstico? O sea, ¿cómo los hombres pueden confiar en los médicos, en los expertos de la salud, en que no van a salir con 20 suplementos, con todo este cambio de estilo de vida? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo nos dirías, no se alarmen, vengan conmigo que los voy a tratar bien? Bueno, sin el afán de promocionar, ¿no? Pero desafortunadamente lo que empezamos platicando es que el hombre ya cuando llega a consulta es porque está muy mal. Entonces, hasta ahora, al menos hasta ahora, no me ha pasado que llegue No ha un hombre llegado que ni no uno tenga bueno y sano. nada. No, no me ha pasado porque realmente el motivo de consulta siempre está presente. Entonces, esa es una diferencia muy curiosa entre hombres y mujeres, porque a veces me pasa que llegan mujeres a consulta diciéndome, ay doctor, ojalá yo tenga hipotiroidismo para que me des hormonas tiroideas y pueda bajar de peso. Y el hombre, como dices, más bien está buscando, ojalá no tenga nada, más bien si tengo algo, prefiero ni saber. Exacto. Entonces, Ujú. ahí hay una Esa es la diferencia típica. muy, muy importante, pero pues no es algo que me ha sucedido. Sin embargo, pues siempre hay que tener en cuenta más bien esto, que lo estamos haciendo a partir de una medicina preventiva y entonces vale mucho la pena que uno vaya con un médico que esté muy activo en este sentido de la medicina preventiva, porque si acudes con un médico que está acostumbrado a únicamente ver padecimientos, bien por ahí dicen que cuando tienes un martillo todo se empieza a ver como un clavo, ¿no? Porque esa es la solución que tú sabes dar. Entonces hay que enfocarse en acudir con un médico que está a las vivas en el aspecto de lo preventivo. Y aunque sea que salgas de consulta, quizá con algún suplemento que se detecte que necesites, pero que principalmente salgas con cuáles son las recomendaciones de estilo de vida que tú necesitas. Yo soy un médico enfocado y luego es chistoso porque hasta algún problema me he buscado por ahí con colegas, pero soy un médico enfocado en quitar medicamentos. Trato de, si es necesario un medicamento, utilizarlo el menor tiempo posible. A veces es necesario 3 meses para darle las muletas a tu cuerpo para que comience a caminar, pero de ahí decirle, esto es nada más mientras tú estableces tu cambio en el estilo de vida y de ahí te lo quitamos y tú debes de continuar o de mantener este efecto a partir del estilo de vida. Y creo que eso hace toda una diferencia. Doc, me encanta porque ves, o sea, tú eres de estos doctores que ves al ser humano como un ser integral, ¿no? Creo que la única parte que nos ha faltado por explorar es la parte psicológica y tal vez emocional hasta este momento, ¿no? Y que yo particularmente creo que las emociones son lo que más enferma al ser humano. Me gustaría saber cómo lo ves tú, ese punto, y regularmente, ¿qué pasa en esa parte a los 40 en los hombres, ¿no? Siento que los 40 es como la llegada de la mitad de tu vida, si bien te va y vives hasta los 80, ¿no? Y hay como un Ujú. replanteamiento de todo, ¿no? O donde ya te sientes como medio ruquish y entonces te conviertes en el chavorruco y entonces vas y te compras una moto y te pintas el pelo y te metes al gimnasio o ya sabes, hay como ¿qué pasa psicológicamente en el hombre? ¿Hay algo, las hormonas tienen que ver algo para que esto suceda justamente a los 40 años o tú cómo lo ves? Yo creo que más bien llega un momento en el cual, como lo planteas, quizá es el momento en el que inicia la midlife, la mitad de la vida, como dices, aunque yo digo, ¿por qué quedarnos con la expectativa de vida de 80 años? Vamos a tirarle a los 100, ¿no? Pero sí llega este momento en el que hacemos esa introspección de
quién soy, qué he hecho bien, qué he hecho mal, hasta dónde he llegado, he conseguido mis objetivos de autorrealización en el sentido profesional, familiar, etcétera. Y como sentimos esa presión quizá del tiempo encima de nosotros, nos lleva a decir, más que como una crisis, decir, pues tengo mucho tiempo queriendo hacer tal y cual cosa, algunas cosas para las cuales probablemente antes ni siquiera teníamos el dinero necesario. Entonces, vamos a quitarles a los hombres esa carga de que comprarte una moto o a mí, mira, a mí honestamente no me gusta la cuestión de las motos, pero que comprarte un coche deportivo es porque ya entraste en crisis. Pues es porque antes no te lo podías comprar, has trabajado mucho, te lo mereces, ¿no? Exacto, exacto. Pero También, es claro. verdad que las emociones afectan muchísimo y sí, la disminución en los niveles hormonales también tiene un impacto muy importante en el aspecto emocional. Cosas como que uno pueda sentirse con menor energía asociado principalmente, es que los hombres somos más fáciles en el aspecto hormonal, entonces casi que de lo que más tengo que hablar es de testosterona, pero por ejemplo, la disminución en la testosterona produce alteraciones en el estado de ánimo, incremento de los pensamientos o de los síntomas depresivos, produce disminución en los niveles de energía, dificultad para tomar decisiones, para trabajar en equipo y algo que creo que es muy importante y ese sí es el momento en el cual cuando un hombre lo ve afectado, ahí sí dice algo me está pasando hormonalmente, pero lo demás no lo asociamos a hormonas y lo que sí les hace decir lo hormonal es que pueda haber una disminución, ya sea en el deseo sexual o en el rendimiento sexual. Hay quien lo Ok. presenta más bien tirándole a los 50 años, hay quien le medimos hormonas a los 60 años y está perfecto, pero a partir de los 40 ya puede haber esta por lo menos ligera disminución en estos niveles y efectivamente eso tiene un impacto en las emociones y las emociones son un ciclo de retroalimentación que nos puede programar más a crear esta tendencia hacia la enfermedad, a dejar de cuidarnos, sí, a desatender todas nuestras dimensiones. ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Mediante un estudio de sangre? Sí, bueno, lo primero siempre va a ser la clínica, porque lo más importante es poder interrogar a la persona y saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, uno de los signos que nos puede hablar de niveles muy disminuidos de testosterona es la disminución en la aparición de erecciones durante la noche. Porque ahí es tu cuerpo solito hablando, tú ni siquiera estás pensando. Muchas veces el hombre despierta con una erección sin ni siquiera estar pensando realmente en nada, pero el hecho de que estas estén presentes habla de un adecuado funcionamiento a nivel hormonal. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que les hago. ¿Tienes erecciones nocturnas? Y existen otra serie de preguntas relacionadas al deseo sexual y al rendimiento, pero el diagnóstico final o que nos permite confirmar, además de los análisis básicos, es la medición en sangre de los niveles de testosterona total y de testosterona libre, entre otros andrógenos, como ya lo había mencionado, la DHEA, pero en este caso, hablando de la testosterona, se mide en su forma total y en su forma libre. Y eso nos permite hacer un diagnóstico mucho más preciso y poder saber también cuánto es el déficit que el hombre está presentando de esa hormona, porque al menos en mi consulta lo que hacemos no es darle la misma dosis de determinada hormona a todos los pacientes, sino que se mide cuánto te está faltando y eso es exactamente lo que buscamos darte. Hacemos un seguimiento con el tiempo y nos aseguramos nuevamente de medir tus niveles en suero y con esto sabemos si logramos llevarte a los niveles óptimos o deseables. No queremos ni que nos falte, ni tampoco que nos vaya a sobrar, que muchas veces con las terapias que se utilizan de testosterona, incluso a nivel deportivo, etcétera, llevan estos niveles a más allá de lo fisiológico y esto también puede terminar por interferir con el funcionamiento adecuado del cuerpo. Ahora sí que ni muy, muy, ni tan, tan, Así Doc. es. Doc, un desbalance hormonal nos puede llevar a terapia, acabar en una depresión y en terapia psicológica. Por supuesto que sí, por supuesto. Muchas veces cuando decimos hormonas pensamos solamente en las hormonas sexuales. Sin embargo, las primeras hormonas que yo mido y a las cuales busco darles atención en cualquier edad, incluso en gente bastante más joven, son las hormonas de la tiroides. Y, por ejemplo, antes de que se dé un medicamento antidepresivo, siempre debería de valorarse cómo están los niveles de hormonas tiroideas porque la disminución
en hormonas tiroideas en cualquier etapa de la vida puede producir depresión y también la disminución de niveles de testosterona puede llevar a depresión, aunque es más difícil que se encuentren tan bajas como la tiroides. La tiroides es muy variable por distintas causas y efectivamente a veces uno piensa que lo que necesita es un medicamento antidepresivo, pero cuando haces el estudio adecuado y los análisis correspondientes, te das cuenta de que lo que el paciente tenía era un hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico, y que al darle manejo, siempre con estilo de vida y algunas veces con hormonas tiroideas, logras rebalancear tanto el funcionamiento del metabolismo como el funcionamiento hormonal. Tantas cosas y bueno, entendimos perfecto que el diagnóstico y el tratamiento debe de ser señalizado bajo estos estudios, tanto médicos como clínicos. La hidratación, creo que sería el último eslabón, ¿no? ¿Qué pasa con entender los hombres? Porque típico otra vez, las mujeres andamos cargando el termo para todos lados y el hombre pues como que es muy raro, ¿no? Y son muy prácticos. ¿Cuánto, cómo deben, y qué tan importante es eso? ¿Por qué recordarles a los hombres, señores, hay que hidratarse? Hasta sed te dio, María. Bueno, pues sí, Literal, literal. absolutamente importante, porque el agua forma parte de todos los procesos de nuestro cuerpo, de nuestro funcionamiento a nivel metabólico. Sí somos energía, pero también somos agua. La mayor parte de nuestra composición corporal implica agua. Entonces, para el adecuado funcionamiento necesitamos estar bien lubricados por este solvente universal que es el agua. Entonces, siempre va a depender el requerimiento de agua de distintas condiciones, incluso la altura en la que uno vive, la temperatura en la que uno vive, el nivel de actividad, cuántos kilogramos pesas, etcétera. Entonces se debe de calcular de manera individualizada, pero de manera muy, muy general, se supone que las mujeres deberían de tomar 2.5 litros de agua al día y los hombres 3.5 litros. Esto incluye todos los líquidos que consumimos, pero ¿qué les digo yo a los pacientes? Al menos asegúrate de consumir 2 litros de agua pura al día. Esto independiente de tu café, de tu sopa, de todo lo demás. Entonces, una vez que lo Perdón, aseguramos, típico que contamos, ¿no, Doc? No, pero es que si me eché el té, me eché el café, me eché la sopa, ya, ahí están sí, mis ahí le litros. queremos subir, ¿no? Y Sí. luego hay pacientes que me dicen, no, es que sabes qué, Doc, yo la verdad estoy tomando mucha menos agua porque está haciendo frío y entonces no se me antoja. Me vale, ahí sí, si lo quieres hacer con un tecito, ok, lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero esta cuestión de que si hace frío no consumo agua, pues puede ser que disminuya tu necesidad de agua, pero no tanto así como para que entonces ya no quieras tomar agua. Entonces, muy importante que nos aseguremos de eso. Dos estrategias que yo les propongo a los pacientes es, uno, muy conveniente que tengas tu termo, ojo, de acero inoxidable, que no sea de plástico, de 1 litro, y es mucho más fácil que digas, hoy me tomé mis 2 termos, listo, ya cumplí, a que tengas que estar contando tus vasos de agua. Pero si no lo tienes a la mano, si te da flojera, si no te es posible, pues tratas de hacer quizá tus 5 comidas al día y entonces si por ejemplo tú dices, yo me despierto y me tomo un vaso de agua, llevo uno, luego mi desayuno, vaso de agua, mi colación matutina, vaso de agua, comida, 1 o 2 vasos de agua, ahí está otro, colación vespertina, otro vaso de agua, cena, vaso de agua y cuando suena mi alarma para que ahora sí me vaya a dormir, vaso de agua. Pues ahí por lo menos tenemos 7 vasos. Ahí nos falta un extra, ¿no? Si quieres en la comida, 2 vasos de agua y ya lograste tus 8 vasos de agua. Si a mí me lo preguntan, me gusta más la técnica del termo porque implica menos conciencia de ello. Pero otra cosa muy importante, también les sugiero, si les es posible, que antes de cada comida tomen un vaso de agua. Se ha visto que el tomar el agua antes de la comida y no tanto durante la comida ayuda a que metabolices mejor los nutrientes que estás por recibir y además también incrementa tu saciedad, así que quizá te llenas más fácilmente con lo que estás comiendo y pues ahí está otro hack que es chiquito, pero que también nos puede ayudar, sobre todo si eres alguien enfocado en la pérdida de peso. Está excelente, Doc. Ha estado realmente nutritiva esta plática. Yo llevo varios apuntes que me llevo de manera personal y para mi esposo también. Ya Para para ir arrastrarlo, cerrando. Para para arrastrarlo a la arrastrarlo, consulta. sí, No, exacto. fíjate que yo al mío casi no lo arrastro. Él es muy de arrastrarlo a mí, es muy clavado de suplementos
y tomar agua y contar sus horas de sueño y la verdad es que lleva un año en eso y el Buenísimo. cambio ha sido maravilloso. Para ir cerrando un poco y voy a regresar a la parte psicológica y emocional. Es Sí. cierto que la pasamos como muy por encimita. ¿Recomiendas tú, Doc, trabajar de manera recurrente con un terapeuta, hablar con alguien? Creo que esto, las mujeres somos muy dadas a esto, con la amiga, con la prima, con la mamá, con la terapeuta, con la maestra de yoga, con la que se nos deje, la cajera, la que hable, nosotros le hablamos y le contamos los problemas que nos pasó en el día. Claro. El hombre no habla, habla muy poco. ¿Recomiendas tú o harías algún tipo de énfasis en la parte de terapia con los hombres? Definitivamente, porque como dices, al hablar menos el hombre se escucha menos. Muchas veces el hablar con alguien es signo de que nos estamos escuchando a nosotros mismos. A veces me vale si tú me estás escuchando realmente o no, sino que yo al externar cómo me siento, entro en sintonía conmigo mismo. Y es muy curioso cómo incluso las reuniones sociales entre hombres tenemos la tendencia a hablar de todo menos de nosotros mismos. Siempre es Y de lo de que un sienten, deporte, jamás. sí, definitivamente. Entonces, quizá una herramienta para combatir eso, si no quieres modificar tu dinámica social, es acudir con un profesional de la salud mental. Y la verdad es que yo creo que todas, todos, todes deberíamos de acudir a terapia psicológica. Esto no es una cuestión que deba de promoverse únicamente por hacer conciencia de la enfermedad, sino que es parte de la salud, es una cuestión preventiva y acá estamos hablando muchísimo de la salud preventiva, entonces a veces hay etapas en las que no nos es posible, pero si realmente tenemos esa oportunidad, no hay que desaprovecharla, nos permite optimizar y programarnos de una manera mucho más positiva, eficiente. Al estar efectivamente en contacto con nuestras emociones, también entramos en este canal de estar en contacto con cómo se siente nuestro cuerpo. Entonces, eso aplica para todos los aspectos de la salud, pero sí efectivamente la salud emocional y la salud mental es algo que se pasa muy desapercibido, sobre todo en los hombres que a veces no tenemos ganas de hablar, solo queremos que nos den una solución y no queremos enfrentar el dolor, pues ya partíamos de este concepto, ¿no? De que está muy normalizado que los hombres no tengan oportunidad de llorar y pues se vale, lo necesitamos para estar realmente sanos y a partir de ahí poder crear nuestra realidad de una manera más positiva. Oye, antes de cerrar esto con el doctor Juan Luis Gallardo, hay mucha información, ¿no? Ya nos hablaste de alimentación, de sueño, de hidratación, de vengan, acérquense a este tipo de medicina preventiva. En tu experiencia, ¿cómo podrías recomendarnos acerca de tanta información que hay con lo orgánico? Que siento que la parte de los hombres, cuando buscan en alimentos o cuando buscan comprar algo para nutrirse, ¿no? Pues ir a comprar un pollo orgánico, ir a comprar un aguacate orgánico, como que esas cosas son de viejas locas que les quieren vender, ¿no? Caro y no sé qué. Y aparte del orgánico, no, pues que si ahora hay que tomar suplementos de hongos en polvo, que si reishi, que si no. ¿Cuáles serían como los hacks que nos podrías dar para acercarse, si sí se tiene que acercar uno a este Ujú. tipo de información y de productos, orgánicos, no orgánicos? Bueno, pensando en la suplementación, sí, ya lo comentaba, por eso fue mi primer punto a tocar. Siempre que los suplementos sean indicados por un profesional de la salud, será mucho más conveniente. Y de hecho, si lo hacemos así, a veces pensamos como, ay, me compro el suplemento y me ahorro un dinero. Te prometo que si vas con un profesional de la salud adecuado, vas a terminar ahorrando dinero en vez de tirándolo, ¿no? Pero regresando al aspecto de los alimentos orgánicos, a veces pensamos como pues que todo sea orgánico, ¿no? Si se puede, que sea todo orgánico, pero a veces esto ni siquiera es factible, vivimos en México, no todo el mundo tiene el alcance ni a encontrarlos, ni a pagarlos, y a veces decimos, bueno, hay de dos, o consumo salmón, que de todos modos no lo hacía, o consumo salmón orgánico, entonces se complica un poco, pero algo que puede ser un tip realmente útil es investigar. Yo no poseo en este momento acá en mi cabeza la lista actualizada, pero existe algo que pueden ustedes buscar en internet que se llama la docena sucia, The Dirty Dozen, y es la lista de los 12 alimentos que se consideran más sucios, más expuestos a pesticidas en la actualidad, y esta lista se va actualizando. Entonces, por ejemplo, aquellas frutas que se comen con todo y cáscara suelen ser las que se consideran quizá más sucias. Podemos pensar en el jitomate, en la fresa,
Aquellas cosas que se consumen con todo y cáscara están más expuestas a ella y es más probable que nos beneficiemos de comprar los orgánicos para exponernos menos a pesticidas. Y, por ejemplo, aquellos alimentos que no están tan expuestos a los pesticidas o que antes de consumirlos le quitas la cáscara, pensemos en un plátano, pues no es tan necesario quizá que consumas un plátano orgánico porque vas a retirar todo aquello que estuvo expuesto al medio ambiente y eso puede ser una buena estrategia para decidir cuáles alimentos sí compro orgánicos, cuáles no, y así hasta me ahorro un dinerillo. Muy bien, muy bien. Esa lista la voy a buscar, me parece súper interesante. Juan, gracias, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que realmente es súper útil, tanto para hombres como mujeres, también para nosotras, entender un poco más a nuestras parejas, a nuestros hermanos, ¿no? A los hombres con los que están a nuestro alrededor y también ser un poco más empáticas. Antes de despedirnos, Juan, que ahora sí ya estamos cerrando, regálanos, ¿quién te inspira? ¿Quién inspira a Juan o qué te inspira? ¿Quién me inspira o qué me inspira? Cualquiera Bueno, de las dos. realmente me inspiran muchos médicos que he ido conociendo actualmente, parte del gremio de la medicina funcional. Existen algunos a quienes conozco afortunadamente en persona y unos otros no. Saludo por ahí al doctor Alexander Crowham, al doctor Sergio Hernández, quien conozco bien y ha sido pues también mentor, me han inspirado muchísimo. Existen otros doctores que encontramos en internet, por ejemplo, el doctor La Rosa de Argentina, que son parte de quienes me han llevado a hacer precisamente lo que hago, esta medicina más enfocada al estilo de vida. Y lo que me inspira muchísimo es esta noción de que podemos moldear nuestra salud, moldear nuestra realidad a partir de lo que hacemos y lo que pensamos todos los días, dejar de vivir pensando en una retrospectiva y de solamente tomar decisiones cuando ya es muy tarde para hacerlo. Creo que eso, cuando cambiemos el chip a pensar que nuestra salud se construye desde hoy y lo que hagamos hoy va a tener un impacto importantísimo en nuestro futuro y nuestra calidad de vida y nuestra longevidad, realmente puede hacer una diferencia enorme en cómo comenzamos a sentirnos desde hoy y qué es lo que vamos a lograr en el futuro. Muchísimas gracias. A nombre de InSpot, el doctor Juan Luis Gallardo lo podemos encontrar en sus redes como doctor o Dr. Juan Luis Gallardo. Y de verdad, Doc, mil gracias. Esperamos que todos se hayan inspirado de esta sabiduría. Qué bonito que tenemos ya profesionales de la salud a el alcance de un podcast, más como InSpot, porque más allá de querer como lograr una entrevista, lo que queremos es lograr a través de una charla inspirar, que es algo que nos está pasando cotidianamente y fuimos ahora la voz de los hombres que queremos que se animen a preguntar y a visitarlos. Entonces ya escucharon, no nada más porque ya les duela y no aguanten, sino ahora sí, antes se van a ver más bonitos, más jóvenes, más radiantes, van a tener un excelente ánimo, ¿no? Van a estar contentos en sus trabajos, con sus familias, en sus parejas, el rendimiento sexual, el rendimiento también físico, etcétera. Muchísimas gracias, doctora, a nombre de InSpot y pues nada. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, María, Silvia, pues me dio muchísimo gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a su público y pues a todos los hombres que nos escuchan. Vamos a aprender a escucharnos realmente nosotros mismos, no dejar que sea alguien quien nos tenga que impulsar a cuidar de nosotros. Recuerden que su salud está en sus manos y eso es a partir de, si no de hoy, a partir de ayer. Así que a trabajar en ello para una óptima calidad de vida. Gracias, Juan. Mil Nos estamos gracias. viendo muy pronto por acá y ustedes no olviden de seguirnos a través de @inspot.podcast en Instagram para que no se pierdan el resumen de las conversaciones y lo mejor de lo que se platica acá. Gracias. Chao, chao. Nos Gracias a vemos la ustedes. Chao. próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de InSpot. Te esperamos el siguiente jueves a la misma hora. Para estar enterado de nuestras novedades, síguenos en @inspot.podcast.